Seguimos en Negocios Televisión, estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, atentos a la guerra en Ucrania, pero con el foco puesto también en Estados Unidos tras estas elecciones en Nueva York, tras esta victoria de Zoran Mamdani y, bueno, pues en estos momentos en los que también hay dudas sobre qué va a pasar con los aranceles, Trump pasando por uno de sus momentos más complicados. Y os quiero preguntar también por esto, Juan Antonio, ¿cómo valoras esta derrota de Trump en Nueva York, este jaque a los aranceles? Se le están acumulando muchas malas noticias a Donald Trump, ¿no? Por eso vemos también tantos frentes abiertos al mismo tiempo, ¿no? Pues sí, pero es que, claro, es decir, el personaje lo da. Es que, vamos a ver, uno puede hacer una relación de puntos críticos que podrían explicar la derrota electoral del Partido Republicano. Es que en el fondo es una derrota también de Trump. Es decir, y si uno hace esa relación de puntos, pues se da cuenta, por ejemplo, aspectos que son fundamentales y que han pesado mucho en la opinión pública norteamericana en los últimos tiempos. Por ejemplo, el asunto de Gaza, el asunto de Palestina, donde ya la mayor parte de la población no comparte la posición de la clase política norteamericana, y aquí afecta a los dos partidos, de apoyo a un Estado genocida, acusado por Naciones Unidas de genocidio, como es el Estado de Israel. A esto hay que sumarle la falsa promesa de no intervenir en guerras. Es decir, Trump está todo el día sacando pecho con que ha parado 7 guerras. Las ha parado en su imaginación. Pero lo que sí sabemos es que actuó en una guerra, inició una guerra con Irán y ha iniciado unas operaciones bélicas en todo el Caribe, no solamente contra Venezuela, también contra Colombia, incluso amenaza a México. Por no hablar de otros puntos calientes del globo, ¿no? Como el tema de la guerra de Ucrania, de que ya hemos hablado, ¿no? También la gente se ha acostumbrado a observar cómo Trump miente. Es que a veces mentiras tontas o simplemente que yo creo que corresponde más a la ignorancia que a otra cosa, ¿no? Que a la intención. Evidentemente el cierre del gobierno, que está dejando a 42 millones de norteamericanos sin sus vales para comida o los salarios de los funcionarios, ¿cómo no va a afectar? Incluso se está reduciendo el flujo de vuelos en la mayor parte de los aeropuertos de Estados Unidos, ¿no? A esto sumémosle una inflación que sigue alta, deteriorando la capacidad adquisitiva de los norteamericanos, el aumento del empleo según las últimas cifras, unos salarios depauperados, la política de aranceles que al final la ha hecho como la ha hecho y por lo tanto ahora puede verse que judicialmente la tenga que tirar para atrás. Son aproximadamente 100.000 millones de dólares lo que tendría que pagar las empresas norteamericanas que han pagado ya esos aranceles. En definitiva, que no hay maga. Este es el problema, que no hay maga y que parte de su base electoral pues se ve defraudada porque ve a un Trump que vuelve a ser monigote del Estado profundo, como todos los anteriores presidentes norteamericanos. A esto sumémosle la deuda que sigue creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno se percata que no es extraño lo que ha sucedido en estas elecciones. Luego hay que decir, bueno, ¿quién ha ganado, no? Mamdani, bueno, pues él se define como musulmán, bueno, no, es algo que en principio corresponde a la vida privada, no sé por qué nos tiene que soltar eso, pero bueno, se define como socialista, esto no lo creemos ni bebiéndonos toda la cosecha de Rioja, es decir, eso es imposible, porque está muy conectado con las élites globalistas norteamericanas, entre ellos todo el entramado de George Soros, que ha participado en la financiación de su campaña, bueno, pues que tiene un programa que, por un lado, lo que implica es un exceso de gasto, como es congelar alquileres, transporte gratuito, salario mínimo de $30 por hora, guarderías accesibles, que si no se tiene la llave del presupuesto es difícil de que ese dinero pueda llegar el dinero para cumplir esas expectativas electorales. A eso hay que sumarle la ruptura con Israel, a la que evidentemente acusa de genocidio, ¿no? Claro, es un programa que hace de que este señor sea más bien una figura simbólica, como lo era Obama, de la izquierda, pero nada revolucionaria, no hay que, es una falsa izquierda, no hay que llamarse a engaño con esto, ¿no? Como digo, un programa muy difícil de implementar por limitaciones fiscales y aparte no tiene gran experiencia.
Y en el contexto geopolítico, su postura sobre Palestina, que es el elemento central de su discurso, ha provocado, entre otros, la división de la propia comunidad judía de Nueva York, que en un 43% ha apoyado a este señor, a pesar de que tiene una postura anti-israelí, ¿no? Es decir, esto va a crear fracturas sociales. Y, por otro lado, hay muchos analistas que claramente lo que ven es una especie de que este hombre es un descolonizador, pero sentimental. Es decir, un enfoque muy moralizante, pero poco efectivo. Entre otras cosas, porque además, siendo el alcalde de una ciudad, tampoco que pueda llegar a más, ¿no? Con lo cual, estamos en presencia de ¿qué? Bueno, pues estamos en presencia de un paso más en lo que es la agudización de contradicciones y riesgos sistémicos dentro de los Estados Unidos. Es decir, para los republicanos esto significará una tendencia alarmante, con lo cual intentarán convertir la derrota en una estrategia. Mirad el peligro demócrata, lo que trae consigo, ¿no? Y además es posible que incluso haya un éxodo de contribuyentes del estado de Nueva York a otros estados, ¿no? Para los demócratas va a implicar una radicalización hacia lo que podríamos denominar un pensamiento progresista norteamericano, una división interna también entre aquellos que son más tendentes al centro y otros hacia un ala más radical, y la búsqueda de nuevos líderes carismáticos para un posible enfrentamiento 2028, en el cual va a estar muy polarizado. Porque entre esos riesgos que citaba, voy a resumirlos muy brevemente, ¿no? Porque daría para estar aquí hablando horas, ¿no? La fractura social, como digo, la polarización, el riesgo de enfrentamiento entre candidatos muy polarizados en 2028, hay riesgo de conflicto civil, porque hay una polarización extremista, hay una división territorial demográfica que agudiza ciertas contradicciones, hay una división ideológica en las comunidades, y a esto, todo esto sobre unos cimientos que son una crisis económica subyacente terrible, una deuda federal de más de 38 billones de dólares, más del 100% del PIB, pagos anuales de intereses de 1,1 billones de dólares, que es más que el presupuesto de defensa, el de educación y alguna cosa, el de investigación, la educación y el de investigación, y la falta de soluciones viables, como así lo ha puesto en evidencia un reciente estudio de la Rand Corporation. Es decir, que esto no es sencillo, esto no vale simplemente con poner aranceles a una serie de países. Uno podría comparar esto con el momento de mayor decadencia ya del Imperio Británico, al albur ya del siglo XX, ¿no? Porque se dan circunstancias muy similares, ¿no? Por ejemplo, la deuda de aquel momento del Imperio Británico era un 150%, y aquí ya esa deuda ya se ha subido bastante del 100%. La libra era la moneda de reserva, ahora el dólar sufre un proceso de desdolarización, está perdiendo predominio. El centro financiero era Londres, ahora ya Nueva York ya tiene la competencia de Shanghái o de Singapur, y había una crisis de legitimidad en el Imperio Británico que acabó desfondándole, y aquí también vemos que Estados Unidos empieza a padecer esa crisis del liderazgo global, ¿no? Es decir, fijaos, por dar un dato más, ¿no? para entender cuál es la situación, hay otra serie de factores limitantes, como es el envejecimiento de la población, la productividad está estancada o la competencia tecnológica con China, y también el destino de los pagos e intereses de esa deuda, donde el 75% va fuera de Estados Unidos. Son a China y otros tenedores de deuda norteamericana. Es decir, hay un vaciamiento realmente de la economía, que es grande, en su mayor parte es economía especulativa, nada de economía real. Las reservas de oro a nivel global están ya por encima de los bonos del Tesoro estadounidense en los bancos centrales de todo el mundo, esto por primera vez del año 96. La diversificación hacia otras monedas, vemos como deuda externa de algunos países están traspasando de dólares a yuanes, o como países del BRICS están creando sistemas alternativos de pago para eludir el dólar. Todo esto es una mezcla explosiva y indica la cantidad de riesgos estructurales que asume Estados Unidos, y que, bueno, todo esto se irá reflejando precisamente en estas luchas políticas en las que vemos que tanto unos como otros empiezan a soltar discursos que en el fondo no van al núcleo del problema, ¿no? Que es porque es un problema que afecta a todo el modelo norteamericano, no solamente a las políticas de Trump o del Partido Demócrata.
Pues pendientes de Donald Trump y de su futuro político, de cómo le afecte esta victoria de Zoran Mamdani. Armando, quiero conocer también tu opinión sobre lo que está pasando en Estados Unidos y sobre todo lo que está por venir. ¿Cómo puede afectar todo lo que está pasando últimamente a las elecciones de medio término? Bueno, primero recordemos que Nueva York, tanto el estado y principalmente la ciudad, es y siempre ha sido un bastión demócrata. Por algo, Hillary Clinton escogió ser senadora por el estado de Nueva York, representando a Nueva York, antes de buscar sus aspiraciones presidenciales. Además, recordemos que Nueva York ha sido históricamente este llamado crisol de las diferentes culturas por esta amalgama de diferentes grupos étnicos que se han asentado en esta ciudad que ofrecía grandes posibilidades. Desde latinoamericanos hasta una población cada vez más creciente de personas con origen musulmán, y que bueno, esto viene a reflejar un poco esa pluralidad. ¿Qué tanto impacto puede tener esto? Esta es una de las zonas ya desde hace mucho tiempo consideradas como bastiones estratégicos del Partido Demócrata, y no necesariamente significa que haya un distanciamiento o una pérdida de capacidad de captar el voto por parte de los republicanos. Acordémonos que tanto lo que hay en Nueva York y en algunos estados del noroeste norteamericano, como California, que son en las grandes ciudades, es lo que sustenta realmente al Partido Demócrata. Mientras que el Partido Republicano, y si podemos ver las gráficas de votación, está mucho más disperso en todo el territorio de los Estados Unidos. Yo creo que era una situación más o menos anunciada. Se esperaba que el peso y la influencia de Trump tal vez pudiera ser una diferencia un poco mayor, pero para los analistas políticos y electorales no fue ninguna sorpresa. Quiero preguntarte lo mismo, si para ti fue o no una sorpresa y sobre todo cómo crees que puede afectar a Donald Trump, a estas elecciones de medio término que van a tener lugar el próximo año, o sea que están a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, como muy bien decía Armando, la ciudad de Nueva York, el estado, pero la ciudad específicamente, es un bastión demócrata. Yo estaba viendo alguna información y podemos remontarnos desde 1966, puede ser tomado desde el 71 porque era un alcalde, John Lindsay, que era republicano, pero se pasó al lado demócrata, pero desde ese momento ha tenido todos gobiernos demócratas, salvo el interregno de Rudy Giuliani y de Bloomberg, de Michael Bloomberg. El resto han sido todos gobiernos demócratas, por lo tanto no es tan sorpresivo, dada la ideología imperante en la ciudad de Nueva York, lo cual también contrasta un poco con las promesas de Mamdani, condenando la desigualdad, que sin duda es enorme en la ciudad de Nueva York, como lo es en todos los Estados Unidos, pero también esa desigualdad es fruto de las administraciones demócratas, también hay que decirlo. Entonces, esto es un poco, yo creo que en algún sentido los electorados de centro, izquierda, de izquierda, progresistas, muchas veces en algún sentido yo creo que se dejan engañar por ciertas imágenes tal vez casi folclóricas, digamos. Muchos votaron con mucha esperanza e incluso en nuestra región iberoamericana veían con muchas esperanzas a Barack Obama, como si el tener origen afroamericano fuese suficiente para ser un líder realmente popular y que defendiese otros intereses que no fuesen los globalistas y lo de las corporaciones, como finalmente quedó demostrado con Obama.
como muchos en mi país, también se ilusionaban con un triunfo de Kamala Harris por ser mujer y de origen también afroindio, como si eso fuese garantía de algo, como en este caso muy bien marcaba Juan Antonio, que la religión de un candidato, de un funcionario, no debería ser importante, no debería ser un tema relevante, como tampoco la orientación sexual, como parece imponerse ahora, en contraste con la capacidad de un político para hacer bien las cosas. En este sentido, respecto al golpe que esto podría significar para Trump, yo creo que es un poco relativo. Yo creo que el mayor golpe para Trump significa cierta tibieza, a mi modo de ver, en el modo de llevar adelante las cosas o de abrir tantos frentes y de no sé hasta qué punto responder con la firmeza que debería hacerlo. En ese sentido, a mí siempre me genera como una comparación con el que para mí fue un gran presidente estadounidense, que fue Franklin Roosevelt, con el cual veo algunas similitudes, teniendo en cuenta, y hago la salvedad y que quede claro, con la baja calidad que hay en Occidente esa calidad se refleja en justamente un Franklin Roosevelt o un Donald Trump. En ese sentido, Franklin Roosevelt, para hacer cambios enormes que debía realizar en el país norteamericano, tuvo la fuerza para imponer lo que tenía que hacer, medidas tan radicales como la prohibición de la tenencia de oro físico por parte de la ciudadanía estadounidense, llevar adelante grandes obras de infraestructura que terminaron sacando a los Estados Unidos de la Gran Depresión y cimentando las bases para lo que fue el gran desarrollo y lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, justamente la industrialización de Estados Unidos y previamente. En ese sentido, yo veo que Donald Trump está dando pasos en falso, no va con toda profundidad en lo que debería, en lo que le pide su sustento electoral, que es justamente el movimiento MAGA, y en ese sentido, justamente estas indecisiones pueden llevar a que estos engaños electorales, que yo creo que son estos movimientos progresistas, realmente puedan llegar a abordar y terminar siendo un elemento competitivo, ya sea en las elecciones de medio término o en las presidenciales que va a tener que afrontar Trump. Y para cerrar, por supuesto que esto que repito, lo que decía Juan Antonio respecto a la religión y al origen político de este nuevo alcalde, como un socialista o comunista, como lo mencionaba Donald Trump. Yo creo que en ese sentido, y en alguna vez lo he señalado, esta utilización muy banal de algunas calificaciones políticas termina jugando en contra, como cuando a Trump le dicen fascista, y yo creo que hoy, como bien mencionaba Juan Antonio, y con esto cierro, lo importante es ver la pertenencia, a qué sectores responde, y en eso claramente parecería ser que responde a los sectores globalistas, a los sectores de George Soros, y eso creo que es lo que al final del día va a representar si va a ser bien o no las cosas para con la población y el electorado, que evidentemente con una ilusión lo ha elegido, y creo que no tengo muchas dudas en cuanto a que las va a defraudar. Bueno, pues muy atentos a Donald Trump, a estas elecciones de medio término y sobre todo, bueno, pues a cómo está la situación en torno al conflicto en Ucrania. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Antonio, Cristian, un placer contar con vuestro análisis. Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo. Nosotros que vamos a mirar a otra de las preocupaciones